A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Un joven fue sorprendido en mitad del campo por una violenta tempestad. En medio del pánico, ante los relámpagos, le pidió a Dios que no lo matara, a cambio de hacerse monje. En efecto, tiempo después cesó la tempestad. El muchacho cumplió su promesa y se hizo religioso. Aquel hombre se llamaba Martín Lutero y estaba destinado a cambiar la historia del catolicismo y, de paso, la historia del mundo occidental. En aquel momento, había aparecido en Europa una nueva clase de comerciantes, burgueses y banqueros que aspiraban al poder. Mientras tanto, la Iglesia en Roma mantenía un rígido poder de estilo feudal y agobiaba a la población con bulas e impuestos crecientes para sostener su ritmo de gastos. En Roma, el Papa León X, descendiente de una familia de intelectuales y artistas, decía: Si el poder y el dinero no sirven para crear arte y belleza, entonces no sirve para nada. Así que para financiar portentosas obras arquitectónicas, imaginó que la mejor manera de obtener dinero era ahorrarle a la gente el miedo al infierno. La gente empezó a comprar indulgencias, pero Martín Lutero consideraba aquello un simple negocio y protestó contra el Papa. El Papa respondió con una bula exigiendo a Lutero que se arrepintiera, pero Lutero despreció la advertencia y quemó en público la bula papal. Aquello fue el rompimiento definitivo y el nacimiento de la Iglesia protestante. La quema de la bula papal fue un día como hoy, 10 de diciembre de 1520. Y aquel acto de rebeldía de un joven asustado por una tempestad nos recuerda que cuando el mundo está cambiando, una sola chispa puede incendiar la pradera. En sucesos, un día como hoy. Titulares. 5 días tiene la Comisión de Fiscalización para resolver el inicio del juicio político al exministro Jimmy Martin. Primera reunión para definir el salario básico para el 2026 fue rápida y terminó sin un acuerdo. El bloque de gobierno en la Asamblea Nacional busca incorporar cambios en la Constitución para fortalecer la seguridad del país. El Consejo Metropolitano de Quito avanza en un proyecto de ordenanza para cobrar la tasa de recolección de basura a través de las planillas de agua potable. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición del Noticiero Telesucesos. Adelante con la información. El Consejo Metropolitano de Quito avanza en un proyecto de ordenanza para cobrar la tasa de recolección de basura a través de las planillas de agua potable. Con el proyecto de ordenanza que avanza el Consejo Metropolitano de Quito, la tasa de recolección de basura se aplicará a través de un esquema de usuarios divididos en 3 grupos: residencial, comercial e industrial. El valor correspondiente a la tasa de recolección de basura que se verá reflejado en las planillas de agua potable dependerá del consumo de líquido vital que se dé por los usuarios. A mayor consumo, mayor será el monto de la tasa de recolección de basura. Según el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, la intención es que el impacto económico sea el menor posible para los ciudadanos. Es por eso que el proyecto de ordenanza contará con pisos mínimos de consumo para ajustar el cobro. En el sector industrial, en cambio, el impacto será mayor y tendrá incremento en relación a la tasa que venían pagando a través de las planillas eléctricas. Se prevé que la ordenanza quede aprobada hasta mediados de diciembre del 2025, pasando previamente por 2 debates en el Consejo Metropolitano. Una vez aprobada la ordenanza, esta se aplicará desde enero del 2026, reflejándose en las planillas de febrero. $6 millones mensuales es el valor que le cuesta a Quito la recolección de basura, y este valor fue cubierto en los últimos 3 meses con el presupuesto municipal. Más de 8,000 personas se dieron cita en el desfile Los Chillos Saluda Quito y el Chillo Fest.
Al conmemorar los 491 años de fundación de San Francisco de Quito, más de 8.000 personas llenaron el parque Acosta Saverón durante el desfile de los Chillos Salud a Quito y el concurso de bandas juveniles Chillo Fest 2025. El desfile recorrió las principales arterias viales de la parroquia de Conocoto durante 3 horas y contó con la participación de 38 delegaciones estudiantiles, artísticas y culturales de diferentes sectores de la ciudad. Me parece muy bien porque en las parroquias rurales también se deben dar estos eventos culturales, pues así se hace masivo el sentimiento de ser quiteño, expresó Susana Polo, moradora de Conocoto. En la gran final del Chillo Fest, los ganadores por unanimidad fueron la banda The Wave, quienes demostraron su talento a propios extraños. Asimismo, el evento contó con grandes exponentes musicales como Patricia Piernas Largas, Power Lab, Tercer Mundo, Waldo King el Troyano y la Sonora Dinamita. La reactivación económica fue fundamental en esta jornada. Durante 3 días, una feria de emprendimientos locales ofrecieron lo mejor de la cocina local y varios productos navideños, artesanías, entre otros. Chevron celebra el laudo internacional que ordena a Ecuador pagar $220 millones. La petrolera estadounidense Chevron mostró su complacencia con el laudo internacional que ordena a Ecuador a pagar $220 millones entre capital e intereses por los costos que Chevron incurrió para evitar la ejecución de la sentencia ecuatoriana de $9.500 millones que previamente el mismo Tribunal Internacional ya había calificado como fraudulenta. Chevron deja en firme que más allá del monto de esta indemnización, lo importante es que quede claro la corrupción y la manipulación judicial en Ecuador, manifestando de manera textual: al condenar el fraude judicial, soborno y corrupción ocurridos durante un gobierno ecuatoriano anterior, el tribunal ha fortalecido el Estado de Derecho a nivel global. El laudo fue emitido por un tribunal internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya y que volvió a fallar en favor de Chevron dentro del arbitraje conocido como Chevron 3. Dicho tribunal, que había dictaminado previamente que la sentencia ecuatoriana de $9.500 millones en contra de Chevron es fraudulenta, ha condenado ahora a Ecuador a pagarle a Chevron más de $220 millones, añadió de manera textual la multinacional petrolera. La Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, se manifestó al respecto de este fallo, que la pretensión de las demandantes ascendía con intereses a más de $3.350 millones. El tribunal, aceptando la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del Estado, ha determinado una indemnización total de $220.806.941 con 94 centavos, $180.402.691 con 43 centavos por capital y $40.404.250 con 51 centavos por intereses prelauda, precisó el comunicado. Lleno total en el Festival del Pasacalle 2025, tradición y solidaridad. Con 2 funciones llenas de arte y alegría, el Festival del Pasacalle 2025 convirtió el Ágora de la Casa de la Cultura en un escenario lleno de vida donde la música nacional volvió a unir a miles de personas. Con un lleno total, la audiencia vivió una noche de auténtica fiesta, disfrutó una de las expresiones musicales más queridas del país. Esta fue una de las actividades organizadas por el municipio de Quito para celebrar a la ciudad más linda del mundo. La primera jornada abrió con un desfile de grandes exponentes del pasacalle y la música nacional, entre los principales, los Príncipes de América, Pepito Naranjo Vargas y el Trío Colonial, La Toquilla, Don Merardo y sus players. Los asistentes celebraron cada interpretación, demostrando que el pasacalle sigue siendo un símbolo vivo de la identidad cultural. Desde las 6 de la tarde, la ciudadanía disfrutó de una segunda función que reunió a talentos de trayectoria y nuevas voces: Manolo Criollo, Iraíz Oviedo, el dúo Hermanos Núñez, el primer trío del Ecuador y la Familia Orquesta. El festival no solo fue un espectáculo artístico inolvidable, también se transformó en un acto de generosidad colectiva.
Junto a la Unidad Patronal Municipal San José, se recaudaron alrededor de 5.000 productos que serán entregados a familias en situación de vulnerabilidad. Un gesto solidario que demuestra que la cultura no solo entretiene, une, inspira y ayuda. El Festival del Pasacalle 2025 cerró su edición reafirmando que la tradición ecuatoriana sigue más viva que nunca y que cuando el arte se encuentra con la solidaridad, el impacto es verdaderamente extraordinario. Femicida es sentenciado a 26 años por la muerte de su cónyuge. Roberto Manuel T. volvió a Ecuador desde Estados Unidos el 14 de febrero del 2025. Un día después, atacó a su cónyuge, luego de que ésta le organizara una reunión de bienvenida. Fiscalía demostró la responsabilidad del procesado en el delito de femicidio, logrando que el Tribunal de Garantías Penales, que conocía la causa, lo sentenciara a la pena máxima del Código Orgánico Integral Penal, que contempla para este tipo penal 26 años. En esta audiencia de juicio, la Fiscalía del caso señaló que Roberto Manuel T. permaneció 2 años en Estados Unidos y que su retorno se produjo debido a las políticas migratorias implementadas por este país. La víctima dijo le organizó una reunión de bienvenida en la que estuvieron presentes 2 de sus hijos, un adolescente y un niño de 7 años. El hermano de la víctima, quien también despertó por el escándalo, intervino y logró desarmar al ahora sentenciado, pero la mujer ya estaba en el piso de la cocina. Los paramédicos llegaron y constataron el deceso. Entre las pruebas prácticas para la fiscalía en el juicio constan los testimonios anticipados de los hijos de la pareja, así como los testimonios de la tía y el hermano de la víctima. Con estas y otras pruebas, Fiscalía motivó ante el Tribunal de Garantías la necesidad de aplicar la pena máxima, pues se fundamentó la existencia de los agravantes propios del delito, establecidos en el artículo 142, numeral 1, 2 y 3 del COIP. Las ciudades de Quito y Guayaquil son el punto de partida para la instalación de los primeros 10 contenedores del programa de sostenibilidad de la industria farmacéutica Recofarma para depósito de medicamentos caducados. El 28 de noviembre inició esta jornada con la colocación del primer contenedor de Recofarma en el local de la cadena de farmacias Medicity ubicado en la avenida 6 de diciembre y Checoslovaquia, gracias a una alianza con Farma Enlace. Veamos la nota. ¿Qué hacen con las medicinas caducadas que tienen en su casa? Pues todos me dirán, las arrojamos al inodoro, las botamos a la basura, y eso es probablemente un problema silencioso que no lo estamos viendo, porque genera problemas para la salud, ¿no? Entonces, con el apoyo de alrededor de 50 laboratorios del país, los más grandes laboratorios del país, con Farma Enlace y sus cadenas Medicity, hemos hecho el primer hito en la colocación de este contenedor, que será uno de 1.400 puntos que colocaremos a nivel nacional para justamente proteger el ambiente y la salud de las personas, ¿no? Este tema es muy importante desde la perspectiva no solo ambiental, sino también desde la perspectiva de la salud de las personas, ya que así evitamos que los componentes químicos que vienen en las medicinas pues se filtren en los ríos o en el suelo que después nosotros mismos consumimos, ¿no? Y nos vuelve resistentes a medicinas o a bacterias o a virus que después nos generan mayor problema de salud. Como seguridad y salud ocupacional, para nosotros es importante cumplir también los ejes de sostenibilidad. Dentro de la parte ambiental, pues ya lo dijo Pablo, estamos trabajando para preservar el ambiente. Y en la parte social, obviamente, el impacto viene generado hacia nuestro cliente final. Entonces consideramos que sí es importante este trabajo que estamos realizando y obviamente esto para nosotros es importante porque promueve nuestra marca empleadora, lo cual es valioso. Los colaboradores aprecian mucho estas iniciativas porque lo actual, el ambiente, tenemos que cuidarlo y preservarlo. Entonces es importante lo que estamos haciendo y el inicio de algo bueno que va a engrandecer al país. Doctor, ¿qué significa este proyecto de Recofarma a través de establecimientos también farmacéuticos o establecimientos de farmacias a nivel nacional para promover, ¿no?, lo que es el manejo adecuado de lo que son los medicamentos caducados? Es muy importante porque la ciudadanía en general hasta este momento pues no disponía ni de información ni de sitios seguros como este
para poder desechar adecuadamente los medicamentos caducados que constituyen un peligro para el ambiente y para la salud de las personas, porque si no se desechan correctamente, pues tiene varias implicaciones, no solamente para los humanos, sino también para otros ecosistemas y los animales en general. Y eso porque terminan yendo a los desechos comunes, a la basura, a los contenedores, digamos, de basura de cada una de las ciudades, y esto va luego al agua, a la tierra. Así es, hay estudios que demuestran que ya hay contaminación no solamente de aguas profundas, sino de aguas superficiales. Y normalmente igual se botan en las casas, en los inodoros, en los lavabos, y no solamente en la basura común, sino que directamente va a los efluentes de los desechos que se hacen en los hogares si no se hace adecuadamente. Claro, este proyecto que se va a ir implementando de a poco a través de estos contenedores donde se va a poder depositar los medicamentos caducados. Usted decía, esto estaba haciendo falta, y estaba haciendo falta porque existe una ley, tengo entendido, desde hace algún tiempo para manejar adecuadamente los medicamentos caducados, pero no había la aplicación de esa ley. Claro, la norma entró en vigencia en agosto de este año y antes no existía la norma, pero sí es importante. En el colegio hemos venido trabajando también con otras entidades como el municipio de Quito, la ASEM, que es la Asociación Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente, la Universidad Central, en sensibilizar y educar a la ciudadanía. Empezamos con personal de salud del municipio de Quito, porque es importante que la ciudadanía conozca dónde debe desechar los medicamentos de forma adecuada. Qué bien. Se van a seguir abriendo pues en distintas farmacias. Hay una proyección, estábamos viendo en el boletín, de 10 farmacias entre Quito y Guayaquil en este mes de diciembre, y luego ya proyección incluso hacia 10 años a futuro respecto a ir cumpliendo además una norma o un estudio que dice que por cada 10.000 habitantes tiene que haber un contenedor. Eso es muy importante, porque si la ciudadanía no tiene los sitios seguros donde desechar los medicamentos caducados, pues va a seguir haciéndolo en el hogar, en la basura común, que implica contaminación e inseguridad para los humanos y los animales. Y el proceso es sencillo, básicamente ya no depositamos en el hogar, ya no depositamos en la basura, en el inodoro, sino que nos acercamos a uno de los puntos que se van a ir abriendo de a poco, y en un contenedor como el que estamos viendo acá, se deposita simplemente los medicamentos. ¿Qué pasa después con estos medicamentos? ¿Quiénes los recogen? ¿Cómo les dan fin al ciclo de vida? Existen instituciones que tienen autorización para la disposición final, que lleva un tratamiento que generalmente es incineración de estos productos para poder ser desechados correctamente. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Estamos en el mes de diciembre y va a terminar no solamente este mes, sino que va a terminar el año 2025. Y ya es posible, aunque sea preliminarmente, mencionar, digamos, algunos indicadores macroeconómicos de cómo va a terminar la economía ecuatoriana este año 2025. El primer indicador, que es el más global de la economía, tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto global. El gobierno nacional, inclusive creo que el señor presidente, ha indicado que sencillamente este año 2025 la economía crecerá en términos reales, es decir, sin inflación, prácticamente en el 4% anual. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que el crecimiento será 3.2%. El Banco Mundial cree que el crecimiento será mucho menos de 3%. Yo personalmente, chequeando una serie de variables, creo que la economía crecerá este año un 3% en términos reales, es decir, sin inflación. Pero esto yo diría que es insuficiente, porque si ustedes les restan el crecimiento de la población ecuatoriana, prácticamente lo que queda es un crecimiento del ingreso per cápita real, sin inflación, sencillamente muy pequeño. Seguimos, yo diría, en un estancamiento macroeconómico del país. La economía tiene que crecer mucho más. Y esto no es solamente un mensaje para el presidente, para este gobierno, sino para que todos aquellos partidos políticos y políticos que el día de mañana quieren estar en el poder administrando el Estado ecuatoriano. La economía, como ya hemos dicho varias veces y nos ratificamos en eso,
En un lapso de 10 a 20 años, la economía debe crecer no menos, por lo menos al 5% anual en términos per cápita, sin inflación, o sea, en términos reales. Miren ustedes lo que ha pasado en China continental. En China durante 20 años, si mal no recuerdo, la economía creció como en más de 10% anual en términos reales. ¿Sí? Hoy no está creciendo esa tasa, sino pues a una tasa un poquito menor del 5%. Pero durante ese periodo de largo plazo, China creció espectacularmente por una serie de razones. Se incorporaron, diga usted, pues unas acciones de política económica que son de libre mercado en China. Ya China no es comunista, mis queridos amigos. China es capitalista, ¿sí? Pero ahí usted nos tiene el ejemplo de China. No digo desde el punto de vista del modelo político, no. Vean también ustedes cómo creció Singapur, cómo creció Corea del Sur y otros países asiáticos. Pues nos tenemos que aprender de todos esos países que crecieron en forma espectacular durante algunos años. Y los políticos ecuatorianos de hoy y de mañana tienen que tener presente. La economía debe crecer por muchas razones. Primero, porque eso significa más ingresos para el gobierno por las recaudaciones tributarias. Si la economía crece más, las recaudaciones tributarias crecen más. ¿Sí? Y eso permitirá pues al gobierno hoy y mañana hacer inversión pública, que hoy por hoy la inversión pública está por los suelos. Perdónenme por la expresión que doy. ¿Sí? Necesitamos crecer. Además, porque sin crecimiento no hay verdaderas oportunidades de empleo. Y el otro problema que tiene no solamente la economía ecuatoriana, sino el país entero, aparte de la inseguridad, aparte de la violencia, de los asesinatos, etcétera, es falta de empleo. Especialmente para los jóvenes que se gradúan en las universidades y que no encuentran empleo. El gobierno preocupado por eso, pues va a crear una serie de mecanismos para crear empleo a la gente joven. Bueno, veamos qué pasa. Pero amigos, se necesita crecer más, se necesita más empleo. Y el crecimiento económico mucho mayor crea esas oportunidades. Además, no se olviden que la empresa privada cada vez está haciendo una serie de instrumentaciones para reducir la contribución de los trabajadores, no pagando menos, sino aplicando una serie de tecnologías que permiten más crear ¿en qué? En máquinas, en equipos, etcétera, ¿sí? Y la tecnología actual permite todo eso, porque los empresarios tienen que competir a nivel internacional y tienen que competir en forma nacional, y entonces tienen que controlar cada vez la estructura de costos del país. Entonces yo digo, amigos, necesitamos crecer más, se necesita más empleo. Pero ustedes tienen otros indicadores, algunos positivos, pero algunos preocupantes en el año 2025. Por ejemplo, las exportaciones. Las exportaciones, que es un factor dinámico de crecimiento de la economía, vienen creciendo adecuadamente. No digo que no, ¿sí? En comparación con el pasado. Ven ustedes lo que está pasando con camarón. Extraordinario, ¿sí? Pero aquí uno abre las exportaciones no petroleras, o sea, las exportaciones privadas, camarón y una serie de productos como cacao, café, flores, etcétera, que vienen comportándose adecuadamente y cada vez exporta más a medida que se abren los mercados, porque el gobierno consigue cada vez que se abran los mercados a través de las instrumentalizaciones de lo que son los tratados de libre comercio o de cooperación económica, para que los productos ecuatorianos vayan a otra serie de países sin pagar impuestos a la importación en esos países. Eso está avanzando el gobierno en forma muy positiva y acertada. Sí, pero sencillamente las exportaciones petroleras no van adecuadamente en su crecimiento, no se comportan adecuadamente por varias razones. No hay inversiones en el sector petrolero. Es un desastre la política petrolera. Si es que hay una política petrolera, es un desastre total. Hace algunos años estábamos produciendo más de 553 barriles diarios de petróleo. Hoy está pues eso mucho menor. Y eso a su vez pues significa menos exportaciones de petróleo. Y si ustedes le agregan el precio internacional que ha bajado, el WTI está en menos de $60 el barril. Entonces ahí tenemos un problema. Cada vez el superávit entre lo que son las exportaciones petroleras y de derivados
menos las importaciones de combustibles que están creciendo mucho más por los problemas graves que hay en las refinerías del país, entre ellos la refinería de Esmeralda. Ese superávit cada vez se está achicando. Y si no se tiene cuidado el día de mañana, mis estimados amigos, las importaciones FOB de derivados de combustibles será superior a las exportaciones petroleras y tendríamos un déficit en que el sector privado va a tener que financiar ese déficit del sector petrolero. Amigo, esto es grave, lo que significa que hay que reordenar toda la política petrolera del gobierno, porque vuelvo a repetir, es un desastre si hay alguna política petrolera. El gobierno ha indicado que hay un programa de 47,000 millones de dólares de inversión, etcétera, etcétera. En buena hora. Ojalá pues eso se vaya implementando para que la economía crezca y haya más empleo. Pero estas cosas no se hacen con discursos, se hacen con hechos específicos. Miren la inversión directa extranjera. ¿En cuánto está? Compárenla con lo que pasa en Colombia, que tiene problemas sumamente serios de drogas, etcétera, etcétera. Miren también el Perú. Miren Chile. La inversión extranjera directa nuestra pues es realmente muy poca. ¿Sí? Y luego vengan ustedes el tema que es algo importante. Las remesas de los inmigrantes. Está creciendo y estoy seguro que este año serán más de 7,000 millones de dólares. Extraordinario. Un volumen de dólares que entra a la liquidez interna del país. A todos los ecuatorianos, pues, cuyos familiares están en Estados Unidos, están en el Asia, están en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos fondos, ¿para qué sirven? Para ampliar el consumo, para estimular el consumo, para comprar medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que complementa también muy acertadamente a las decisiones de los trabajadores cuando ganan sus ingresos, pues sencillamente los ingresos ecuatorianos, que ya no dependen de las remesas, sencillamente usted complementa eso y entonces la variable consumo, que es otra variable dinámica de crecimiento del consumo, está creciendo. Está creciendo, ¿para qué? Para dar más actividad económica a las empresas privadas, para que las empresas privadas puedan vender más y crear más empleo. Eso es positivo el monto de dinero que entra al Ecuador por ese motivo. Pero es censurable, por no decir otra cosa, lo que tiene que ver con la inversión directa extranjera. Independientemente de lo que el presidente está haciendo, todavía no se ve algo concreto de que la inversión directa extranjera puede entrar pues al sector minero, al sector petrolero. Y ahí tenemos pues también otra noticia que no es pues favorable para el Ecuador, ¿verdad? Que se sigue reduciendo la producción en el bloque 43 del Yasuní. Y eso, digamos, hay que encontrar una solución. Ya alguna gente del sector privado ha dado una sugerencia al gobierno sobre ese particular. Y eso no es positivo. Entonces, de tal manera, amigos, que hay cosas positivas que están ocurriendo en este año 2025 en el país en materia macroeconómica. Pero hay también cosas preocupantes como las que hemos indicado. Pero la balanza de pagos, por ejemplo, la cuenta corriente, que significa exportaciones de servicios, exportaciones de bienes, menos las importaciones de bienes y servicios, todo ese tipo de cosas, tienen un superávit que es importante. ¿Qué es importante? Que eso, vuelvo a repetir, alimenta la liquidez interna en el país y permite a la banca sencillamente expandir su crédito, especialmente el crédito de consumo. Y aquí también hay otra cosa positiva. El sistema bancario nacional, amigos y amigas, sencillamente está en una situación de solidez financiera. Buena solidez financiera por parte de las entidades bancarias, de tal manera que uno tiene confianza y seguirá teniendo confianza con los bancos. Pero es una cosa muy positiva de que sencillamente cada vez la banca esté más sólida. Y eso es por conveniencia no de sus accionistas, no del gobierno, sino de sus depositantes. De tal manera que hay factores positivos, pero hay cosas preocupantes en la situación macroeconómica del país. Hay otros temas preocupantes, pero que el tiempo no nos alcanza para seguir comentando. Queridos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y nos veremos próximamente. 5 días tiene la Comisión de Fiscalización para resolver el inicio del juicio político al exministro Jimmy Martín.
A partir de este martes 9 de diciembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dispone de 5 días para abocar conocimiento de la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana Luis Fernando Molina, Eliana Correa y Franklin Samaniego en contra del exministro de Salud Pública Jimmy Martín por un supuesto incumplimiento de funciones. Las acusaciones tienen relación con omisiones en el abastecimiento de insumos médicos, dispositivos y medicamentos, así como la falta de pagos a prestadores externos, clínicas privadas con servicio de diálisis y también la falta de ejecución del presupuesto. La comisión tendrá plazo hasta el 13 de diciembre para conocer la solicitud y verificar que cumple el artículo 131 de la Constitución. En caso de calificar el trámite, se le notificará el particular al exministro para que en el plazo de 15 días presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y emita las pruebas de descargo que considere. De igual manera, en estos 15 días, los asambleístas solicitantes del juicio deberán presentar el respaldo de las acusaciones que sustentan sus afirmaciones. A partir de la contestación del exfuncionario, se tienen 10 días adicionales para la actuación de las pruebas y en caso de que la mesa de fiscalización no califique el trámite, este será archivado. El proceso en contra del exministro Martín se suspenderá entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, en razón de que la Asamblea Nacional entrará en un periodo de vacancia legislativa. Primera reunión para definir el salario básico para el 2026 fue rápida y terminó sin un acuerdo. Este martes 9 de diciembre en Quito se dio la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con el fin de definir el salario básico unificado para el 2026 en el Ecuador. La reunión se instaló aproximadamente a las 9 horas y duró un poco más de una hora y concluyó sin un acuerdo de por medio. A la reunión asistieron representantes de los empleadores y de los trabajadores. El sector empleador ha propuesto para el 2026 un incremento de $8, mientras que los trabajadores plantean un incremento de $20. Se tiene como plazo hasta el 20 de diciembre para definir el alza. En días pasados, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, indicó que el incremento salarial sería entre $10 y $20, ya que a decir del ministro, una alza mayor sería irresponsable con el país y menos de eso sería injusto con los diferentes sectores, tanto empresarial como con los trabajadores. Al inicio de la reunión inicial, Burbano mencionó: espero lograr que hoy tengamos un consenso o que se pueda abrir el camino para un consenso. Y en los próximos días, conforme al cronograma, ya tener un salario básico para el 2026. Además, añadió que es necesario trabajar en otro tipo de incentivos, tanto para el sector empresarial como para el de los trabajadores, y llegar a un 50% como meta de empleo formal. En caso de que hasta el 20 de diciembre no se llegue a ningún acuerdo entre las partes, será el Ministerio del Trabajo el que defina el valor del incremento, tal y como ha sucedido en los últimos años. El bloque de gobierno en la Asamblea Nacional busca incorporar cambios en la Constitución para fortalecer la seguridad del país. Lucía Pozo, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, divulgó este 8 de diciembre un proyecto de enmienda que, según los promotores, busca fortalecer la seguridad del país. Esta propuesta de enmienda, según el gobierno, corrige el artículo 35 de la Constitución Política, el que señala que por ahora las personas privadas de la libertad, PPLs, junto a grupos vulnerables como son los niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Con la propuesta se busca que los PPL pasen al artículo 78 de la Constitución sin reducir ni eliminar sus derechos y cerrando la puerta a privilegios indebidos que exigían al ser considerados personas vulnerables, según la asambleísta Pozo. Otro de los puntos señalados por Pozo es que, como parte de este cambio, se elimine la condición que tiene hoy por hoy los PPL de conseguir medidas cautelares, acciones de protección y salidas anticipadas sin ningún tipo de sustento, y agregó que esta enmienda es parte de la lucha que hemos asumido con firmeza desde el primer día: frenar la impunidad, enfrentar al crimen organizado y devolver equilibrio a un sistema judicial que fue distorsionado por esa interpretación errónea. Por el momento, ADN no tiene los 101 votos que se requieren para enmiendas constitucionales, ya que en conjunto con sus aliados no llegan a 80 votos y requerirá del apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana para el efecto, lo cual se ve difícil, ya que al respecto
Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio, estuvo en Radio Sucesos. Habla del impacto del narcotráfico en las especies protegidas. Vamos con la nota. Bueno, sí revisé el reportaje del New York Times. Creo que ellos lo que han hecho es un poco hacerse eco de muchas publicaciones que ya en los últimos años se han ido difundiendo, ¿sí? En diferentes medios, tanto locales como internacionales, y las últimas semanas en organizaciones internacionales, empezando por la ONU, continuando con GTOC, que es un grupo internacional que sigue el crimen organizado, que nos ubicó como el cuarto país con mayor criminalidad del planeta. Y el último es el del Crisis Group, que ubica básicamente al país en esta dinámica en la cual lastimosamente la militarización no nos ha ayudado a salir del problema, sino que más bien ha agravado el problema en relación a los fenómenos de inseguridad, cuando no hay un enfoque multidimensional para atacar este tipo de circunstancias. Entonces, volviendo al tema del New York Times, me parece que bueno que le hayan ya dado importancia al tema, porque claro, el New York Times tiene una agenda muy dilatada a nivel global, pero como decía, ellos están entrando con una fotografía que en el Ecuador ya pasó hace 3 años, Vero. O sea, la fotografía de la autopista, y yo recuerdo, es más, que con Inside Crime, desde el año 2018, 2019, tuve la oportunidad de mapear ya este fenómeno, y ellos fueron unos de los primeros en alertar este cambio que se estaba dando en el Ecuador hacia convertirnos en una plataforma, no solamente en un país de tránsito, sino en esta diversificación que luego se ha dado en los últimos años. Entonces creo que en el reportaje también yo destaco el tema claro, ellos hablan de que se priorizó sobre todo para Estados Unidos el tema de fentanilo y la cocaína, es decir, el control de la cocaína pasó a un segundo plano, claro, lo que es cierto, pero también es importante destacar que en este caso lo que también ha ocurrido es que el paradigma del que se habla de la cocaína, ¿cierto? Creo yo particularmente que es un paradigma superado. Ya no hablamos de carteles de droga. Ahora estamos enfrentando holdings transnacionales criminales que han diversificado su portafolio de ingresos. Es decir, ya el paradigma en el cual se fija el reportaje es un paradigma, como yo digo, que ya ha sido revisado, y por eso es que se han hecho tantos estudios en los cuales ya las organizaciones que antes se dedicaban solo al narcotráfico y la cocaína, que era el principal problema para nuestra región, para el planeta, sigue siendo uno de los principales problemas, pero ahora por la diversificación, porque estas organizaciones transnacionales ya no solo se dedican a la droga ni a la cocaína, sino que se dedican sobre todo a la minería ilegal. Y están devastando con la Amazonía, están acabando con las comunidades de la región, se dedican a las extorsiones, se dedican al lavado. Entonces, esta multiplicidad, digamos, de ingresos que tienen estos holdings criminales ya no nos ubican solamente como organizaciones del narcotráfico, porque eso además lo que hace es mirar solamente desde una perspectiva este fenómeno. Cuando podemos tener una fotografía mucho más completa, entendemos que la magnitud del problema es mucho más complicada que una organización de narcotráfico, porque hay encadenamientos que deben seguirse. Qué complejo, y bueno, sin duda ahora estamos viviendo otro momento, como apunta Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio, que ya tiene que ver con holdings internacionales de negocios ilícitos, y uno de estos negocios, y ahora vamos a la parte que ha investigado en conjunto Arturo Torres junto a otros periodistas de 5 medios en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en Brasil, es con la fauna silvestre en la Amazonía. ¿Y qué está pasando? Porque también se habla de autopistas, ya no de la cocaína solamente, sino autopistas de depredación. Y en este caso el tráfico de la fauna silvestre en la Amazonía
Ahí Arturo cita algunos datos importantes y, por ejemplo, hay varios estudios que dicen que el tráfico de fauna silvestre mueve entre 7.000 y 23.000 millones de dólares. Y bueno, que también se ha calculado que entre el 2015 y 2021 cerca de 13 millones de animales, aproximadamente 1.84 millones por año, alimentaron este comercio ilegal. Qué preocupante. ¿Qué nos puede decir de los hallazgos de esta investigación conjunta que está pasando en nuestra Amazonía, en la Amazonía de nuestros países vecinos, Arturo? Sí, sí, pero creo que precisamente enganchando la idea con la pregunta inicial, con el tema que me parece que es importante a propósito de la publicación del New York Times, es que estos encadenamientos criminales ahora sobre todo están, el mayor problema, el narcotráfico realmente ya no es el mayor problema del Ecuador. El mayor problema del Ecuador es minería ilegal, devastación de la Amazonía, contaminación de los ríos, un daño irreversible de las comunidades, de las culturas amazónicas. Es decir, hay una serie de consecuencias que está generando la minería ilegal, que por cierto, se alimenta del dinero que viene, que los carteles ahora sí invierten de lleno en el tema del oro, ¿no es cierto? Y por eso es que están devastándolo todo y desbordando las capacidades que tiene el Estado para enfrentar este problema. Entonces, yo encadenaba esto, ¿por qué? Porque el tráfico de especies es también una fotografía de cómo estas organizaciones diversificaron y están tratando de obtener especies que son sumamente apreciadas. Cuesta mucho más que un kilo de oro, cuesta mucho más que la cocaína, o sea, una especie exótica, un jaguar, o sea, este tipo de especies que existen en Ecuador, que es el país más biodiverso del mundo. En Radio Sucesos estuvo Yesaén Navarrete, abogada especialista en Derecho Laboral, habla acerca de la negociación de horas de trabajo entre empleadores y los trabajadores. Escuchemos lo que dice. Bueno, creo que tenemos que pensar en una reforma laboral más allá de los parches que hemos tenido en los últimos años. Tenemos todavía muchos retos que son desafiantes, si bien en los números, cuando vemos los indicadores de la encuesta en EMDU, vemos que ha venido un comportamiento un poco decreciente, por ejemplo, del desempleo, lo cual es bueno. Todavía el empleo no adecuado, el empleo informal, sigue estancado. Prácticamente hablamos de que 1 de cada 2 personas en el Ecuador no tiene las condiciones de empleo adecuado. ¿Eso qué significa? Que no tiene las 8 horas de trabajo, que no tiene mínimo el salario básico, que no tiene afiliación a la seguridad social. Y de ahí quisiera partir. Estamos ahorita conversando sobre el tema de la posible contratación con mayor flexibilidad para el ajuste de los horarios, la discusión del salario básico, pero creo que estamos en un momento político oportuno para aprovechar la oportunidad de un gran plan nacional de empleo y que abarque mucho más, por ejemplo, que un nuevo código de trabajo, que es necesario, pero que no comience con una reforma del código y termine como tal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empleo tenemos la necesidad de articular distintas instituciones. No podemos, por ejemplo, hablar de una reforma del Código de Trabajo dejando por fuera al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Parte del empleo adecuado es la seguridad social. Y creo que todos hemos escuchado estas frases con más común que antes, el que ya las personas no quieren afiliarse por falta de confianza. Claro, el IES para qué, si después a la vez no nos dan la jubilación. Claro. Hay muchas dudas que son preocupantes, ¿no? Claro, del lado del empleador dice, ¿para qué quiero dar un aporte del 12,15%? Y del lado del trabajador, del casi 10%, para decir, ¿para qué? Si tal vez no me llegue a jubilar, porque todo el tiempo estamos rodeados de escándalos de corrupción, de falta de definiciones técnicas de la seguridad social. Entonces, creo que las reformas del empleo tienen que verse desde ese lado íntegro. En el tema, yo soy fiel creyente de que nuestro sistema laboral es rígido, de que necesitamos más oportunidades, pero también creo que es momento de salir del framing y la narrativa que se ha instaurado en los últimos años, en la que se indica que solamente si es que aprobamos el contrato por horas vamos a mejorar el empleo. Creo que hay muchas más herramientas que eso. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos vigente el contrato de jornada parcial. Y creo que por ahí van las declaraciones del ministro Burbano en los últimos días,
Porque el contrato de jornada parcial permanente es una forma que está vigente en la norma para que las personas se puedan poner de acuerdo, empleador y trabajador, para prestar su servicio menos de 8 horas. Sí tiene límites y creo que por ahí podría venir las reformas. ¿Qué límites tiene ese contrato, por ejemplo, de jornada parcial, en línea de lo que decía el ministro Burbano? Que ante la seguridad social mínimo se puede considerar 4 horas de trabajo. ¿Y eso por qué? Porque si digamos que la persona trabaja en la práctica 2 horas en el día, mínimo su aporte a la seguridad social tiene que ser como que fueran 4. Claro. Sumado un incremento del 4.41% para poder darle esta equiparación al acceso al seguro de salud. Pero claro, si nosotros ahorita nos ponemos a poner sobre la mesa que le vamos a quitar más ingresos al IES, no va a ser viable. Pero ¿qué sí puede ser viable? Poder aclarar las normas del contrato de jornada parcial permanente respecto a que por qué no considerar un banco de horas, por ejemplo, por qué no dar más libertad a que el empleador y el trabajador se puedan organizar cómo prestar esas horas de servicio. Porque debemos dar más valor al acuerdo de voluntad de las partes sin regresión de derechos y hay formas de hacerlo. Y creo que es importante, con responsabilidad del lado de los empleadores y trabajadores, salir de esa narrativa de que cualquier reforma es regresiva, va a ser renuncia de derechos Es y de que lado debería, porque además este código de trabajo es antiquísimo, ¿no? Entonces debería adecuarse a las nuevas modalidades, a las nuevas exigencias de la actual situación, ¿no? Por supuesto, de hecho, yo iniciaba la entrevista indicando que nuestras reformas laborales están llenas de parches que lo que han generado es desconocimiento e inseguridad jurídica. Y ahí esa desventaja a quien más impacta son a los emprendedores y a los pequeños empleadores. Porque ¿cómo se le puede exigir a un emprendedor que conozca que en el Ecuador tenemos más de 20 modalidades contractuales vigentes? Si es que una persona que ha dedicado varios años de su vida a veces no se entera que ha salido una nueva modalidad contractual, ¿cómo le podemos pedir a la persona que está enfocada en sacar su empresa, su emprendimiento, en que sepa las 20 modalidades contractuales? Entonces, creo que podemos partir desde una identificación, un diagnóstico de qué ha funcionado hasta hoy y simplificarlo. Saber de las 20 y más modalidades contractuales, cuál ha funcionado. Y ahí vamos a tener sorpresas. Por ejemplo, en el año 2020 se emitió el acuerdo ministerial del contrato productivo. El contrato productivo es un contrato que se puede suscribir hasta por un año, renovable un año más, con término de prueba, que reconoce todos los derechos, beneficios de 13º, 14º, todo. Y es un contrato muy utilizado. Está en un acuerdo ministerial. ¿Por qué no comenzamos dándole un rango legal, incluyéndolo en esta nueva norma, para que eso fomente la seguridad jurídica y que las personas que quieran formalizar el empleo, que escuché también es una de las prioridades del ministro, puedan hacer uso de estas herramientas? En Impacto Informativo, Michael Aulestia, concejal metropolitano de Quito, hace una evaluación de las fiestas de Quito y habla también acerca de la sesión solemne. Escuchemos lo que opina. En el caso del Metro de Quito, este es un tema que hay que revisarlo a detalle, porque esta administración se ha querido hacer cargo nada más de las glorias, cuando era el momento de iniciar la etapa comercial del Metro de Quito hace 2 años, el 1 de diciembre. Y permanentemente en el Consejo Metropolitano nosotros hemos estado solicitando fiscalizar las actuaciones anteriores. No ha sido un interés de esta administración que se haga eso. Y ahora tenemos una confirmación por parte de la Contraloría que, si bien, como usted menciona, no solamente es de esta administración, sino 2 administraciones pasadas, en efecto, esta información podía ser compartida al Consejo Metropolitano en el momento oportuno, no ahora que la Contraloría ha hecho esta auditoría. Son los exfuncionarios los que deben rendir las declaraciones, defenderse y en su momento ser responsables de sus actuaciones u omisiones. A nosotros como Consejo Metropolitano lo que nos corresponde es fiscalizar las actuaciones de la actual administración, más no de las anteriores, sí revisar lo que la Contraloría recomienda y, entre otras cosas, que el Consejo Metropolitano tenga claro qué es lo que va a hacer la empresa Metro de Quito, y en el caso que resulte hacer algún tipo de repetición por los recursos que no han sido bien utilizados, la empresa deberá accionar a quien corresponda y a los funcionarios que correspondan. Bueno, y el tema del Metro de Quito ha sido tratado con mucha frecuencia
En esta administración de Pavel Muñoz, ahí ya se han hecho patente una serie de irregularidades advertidas por varios concejales, pero no sabemos si es que la Contraloría está acogiendo todas esas observaciones que fueron señaladas por los concejales en estos casi 2 años. Yo debería entender que sí, Edgar, porque recuerde que el examen también comprende el año 2025, en el que nosotros hemos hecho algunas advertencias, observaciones, hemos enviado oficios a la Contraloría General del Estado, nada más para aportar con guías de lo que sucede. Ahora, en torno a los procesos de fiscalización, no solamente en el tema Metro de Quito, Edgar, es que hemos tenido algún tipo de bloqueo, sino el bloqueo a la fiscalización es permanente en el Consejo Metropolitano, y si no les conviene que se fiscalice o que se devele cierta información, simplemente no dan paso. Mire usted, Edgar, que mañana martes, que cuando ya hemos finalizado, culminado las fiestas de Quito, recién va a comparecer el secretario de Cultura a rendir versión sobre los procesos. Es parte del accionar del correísmo y de los aliados cuando no han podido actuar oportunamente. Bueno, ahora sí hablemos de las fiestas de Quito cuando ya han concluido el día de ayer y especialmente la sesión solemne del 6 de diciembre. Generalmente este es el punto más alto, ¿no es cierto?, institucionalmente de las fiestas de Quito. Hay varios comentarios sobre el acto en sí mismo, sobre la intervención del alcalde Pavel Muñoz. En su criterio, el discurso del alcalde fue un informe de actividades, un glosario de obras o de quejas al gobierno. Mire, parece que han confundido la sesión solemne con un acto de pre-campaña electoral. La sesión solemne es el acto en el que el municipio de Quito y su alcalde, a través del discurso de orden que debe mencionar, más o menos hace un relato en lo que en el año ha realizado en la ciudad de Quito. Lejos, permítame hacer este paréntesis también, de este desaire y falta de respeto a la señora vicepresidenta de la República, que ni siquiera tuvieron la prolijidad de colocarle en la mesa directiva, como se acostumbra, más allá del tema ideológico, más allá del tema político. El alcalde de Quito se dedicó a hacer un recuento de lo que el gobierno nacional, a su permítame, criterio. Michael, usted que estuvo en el acto, ¿no es cierto? Y que de alguna manera forma parte del Consejo Metropolitano de Quito. ¿Qué se les dijo a los concejales? Porque hace algunos días el alcalde hizo una invitación al presidente de la República para que vaya a la sesión solemne. En esa ocasión, el alcalde Pavel Muñoz dijo seguramente enviará a un delegado. Bueno, eso es lo que sucedió. La vicepresidenta de la República, quien incluso era la presidenta del país por ausencia del jefe de Estado, tenía que encabezar pues la sesión solemne. ¿Qué sabe usted? Como usted entenderá, Edgar, a nosotros, a los concejales que hemos sido críticos de esta administración, mayor información no se nos proporciona, en primer lugar. Y en segundo lugar, en torno a la invitación que hizo el alcalde Muñoz al presidente Noboa, lo hizo luego de conocer que el presidente Noboa no iba a estar en el país. Eso me parece que hay que dejarlo claro. Lo segundo es que no solamente constitucionalmente la señora María José Pinto, vicepresidenta de la República, reemplaza en funciones al presidente, y en este acto solemne debía presidir esta sesión y la mesa directiva de la sesión solemne, sino que tuvieron este desaire con ella de colocarle como público invitado y más no presidiendo la sesión solemne como se ha acostumbrado, más allá de las posturas, del momento político, de los partidos, y más bien confundieron, Edgar, a este acto, un acto de pre-campaña electoral. Mire que las barras que fueron invitadas a este evento, digo barras porque no es que hemos visto ahí a la sociedad quiteña representada o a sus ciudadanos, lo que hicieron más bien es gala de gritos, de odas a una posible reelección del alcalde de Quito, a una posible reelección de el señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Y a criterio del alcalde ha hecho un recuento
de lo que el gobierno no le ha dado paso. Evidentemente, tomando la versión o la narrativa desde la administración municipal, desde los procesos suspendidos, no solamente en Fiestas de Quito, Edgar, sino procesos que han tenido una falta de transparencia completa con el Servicio Nacional de Contratación Pública. Servicio militar, artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. Lo ideal es contar con fuerzas armadas enteramente profesionales, pero las limitaciones económicas de los estados hacen que se haga participar en la instrucción militar a los ciudadanos, los que no siempre están dispuestos a hacerlo de modo voluntario en un número suficiente. Por ello existen sistemas de servicio militar y reclutamiento, dos cuestiones que no son absolutamente asimilables. El servicio militar es un mecanismo destinado a entregar a las personas conocimientos y habilidades indispensables para, de modo general y eventualmente, tomar las armas en defensa de la nación. El reclutamiento, en cambio, implica alistamiento de ciudadanos de modo voluntario u obligatorio en el llamado a filas, independientemente de si han realizado o no el servicio militar. El establecimiento de un servicio militar y su carácter de obligatorio o voluntario depende de las circunstancias propias de cada nación. Un Estado que se encuentra en permanente amenaza de agresión y de hasta intentos de desaparición, como es el caso de Israel, necesitan que todos sus ciudadanos se encuentren preparados para enfrentar esas contingencias y, por lo tanto, se les exige un periodo más o menos largo de instrucción, con muy pocas excepciones. Otros países pueden permitirse llenar los cuadros militares solo con elementos profesionales y en caso de enfrentar una contingencia ser llamados para que los ciudadanos voluntariamente se presenten al servicio de las armas, como los tradicionales casos británico y estadounidense. Hoy, frente a la amenaza rusa, se habla cada vez más de reimplantar el servicio incluso obligatorio en Europa. En caso de emergencia, el jefe de Estado puede disponer el llamado a la reserva, la que puede ser instruida y sin instrucción, integrando la primera los miembros de los institutos armados en servicio pasivo y quienes realizaron el servicio militar, mientras que el personal de la reserva sin instrucción está integrado por los ecuatorianos de entre 18 y 55 años de edad que, siendo idóneos, cumplieron la conscripción, servicio militar que es voluntario desde la Constitución del 2008, y aunque es deber de los ecuatorianos defender la integridad territorial de la nación, también prohíbe el reclutamiento forzoso, con lo que el llamado a las reservas en caso de conflicto chocaría con el predicamento de que no se podría obligar a alguien a tomar las armas en defensa del Ecuador. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. El legado de Don Julio, Roberto Aspiazu, El Universo. Mañana, en sesión solemne de aniversario, la Cámara de la Construcción de Guayaquil entrega la condecoración de oro al mérito post-mortem al ingeniero Julio Hidalgo González, nacido en 1925 y fallecido en 2005, en un homenaje a este gran constructor al cumplirse su centenario de nacimiento. Es un reconocimiento al hombre y a su obra pública que jalona la geografía nacional como testimonio de una visión empresarial tesonera. Nació en Sosoranga, pueblo lojano, enclavado en las faldas de un cerro de veranos cálidos y secos e inviernos de lluvia y lodo. Un mirador estacional de nogales verdes, guayacanes amarillos y ceibos de copos algodonados. Ante la muerte prematura del jefe de familia, su madre se vio obligada a migrar a Loja para educar adecuadamente a su prole. Así se crió en un hogar que valoraba sobre todo el estudio y la austeridad de costumbres. En 1937, siendo adolescente, participó del júbilo por la conclusión de la carretera que unió a las provincias de Loja con El Oro, construida por 2.000 voluntarios a punta de palas, sacapicos, barrenos y carretillas. Emocionado, asumió como su hilo conductor consagrarse a hacer vías que superen aislamientos e integren a comunidades apartadas. Con una beca municipal fue a estudiar ingeniería civil en la Universidad Central de Quito, empezando a trabajar como topógrafo, diseñador y luego fiscalizador de obras. Se casó con la quiteña Olivia Barahona, con quien formó
una familia que sería su apoyo para realizarse como un constructor de sueños y caminos. De regreso a Loja se empleó de director de obras públicas municipales para posteriormente migrar a Machala a fin de emprender por su cuenta, sabiendo que el boom bananero de los 50 necesitaría de una red vial moderna. El Consejo Provincial del Oro le confió varias carreteras cuya construcción afianzó su prestigio. En 1969, al iniciar la era petrolera, constituyó la empresa Hidalgo e Hidalgo, con una colega de igual apellido, aunque sin parentesco. Obtuvo el contrato para construir la vía adjunta al oleoducto transecuatoriano en el sector del río Coca, para posteriormente trabajar los accesos a los campos del Lago Agrio, Coca, Xuxufindi y Aguarico. 3 años después adquirió la parte de su socio, manteniendo el mismo nombre de la compañía a sabiendas que sería la heredad de sus hijos. Desde entonces, la familia continuó creciendo con una sucesión de carreteras emblemáticas: Guaranda, Babahoyo, Boliche, Puerto Inca, Yaguachi, Ibarra, San Lorenzo, Papayacta, Baeza, Cuenca, Molleturo, Naranjal, la autopista Azogues-Cuenca, la concesión de vías en Guayas y el puente Alterno Norte, entre muchas otras, incursionando además en sectores de agroexportación e inmobiliario de ámbito privado. En 1999, de visita al proyecto de riegos Zapotillo, junto a su coterráneo el entonces presidente Yamil Mahuad, conoció al mandatario peruano Alberto Fujimori, quien, sorprendido por la calidad de la obra, lo invitó a construir en su país. Fue el inicio de las operaciones internacionales del corporativo en Perú, Colombia y Honduras, sujeto al respectivo relevo generacional, pero con la misma mística de que el trabajo tesonero convierte los sueños en realidad. Legado para honrar el centenario de Don Julio, Roberto Aspiazu, El Universo. Casi 17.000 huellas de dinosaurio han sido descubiertas por paleontólogos en una zona montañosa de Bolivia. Los investigadores californianos pasaron 6 años explorando 9 zonas diferentes hasta que descubrieron que todas estaban conectadas, lo que lo convierte en el mayor yacimiento prehistórico del mundo. Es el hallazgo más importante del mundo que se puede observar. 1.700 rastros de huellas se encontraron y más de 16.000 huellas simplemente en esta zona. Si hablamos más del parque, de todo el parque nacional, podremos encontrar miles más y miles y más. Es el mayor descubrimiento de la historia. Se han encontrado 1.700 fósiles y más de 17.000 huellas, y es muy probable que se encuentren miles más en el Parque Nacional, afirmó entusiasmado el superintendente del Parque de Toro Toro. Las huellas de 3 dedos podrían tener 60 millones de años y proceder de manadas enteras de dinosaurios. Había ejemplares de 10 y 30 centímetros e incluso del T-Rex. Estos animales eran tan enormes que sus patas incluso dejaban hendiduras en las rocas. El yacimiento se descubrió en la década de 1960. La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Google por el uso de contenidos online para sus servicios de inteligencia artificial. La investigación examinará si Google utilizó el contenido de los editores web para proporcionar servicios de IA generativa en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada y sin darles la opción de negarse. También se evaluará si se utilizaron vídeos subidos de YouTube para entrenar los modelos de IA generativa de Google. Según el gigante tecnológico, la denuncia podría obstaculizar la innovación en un mercado más competitivo que nunca. La decisión se produce días después de que la UE impusiera una multa a la red social X de Elon Musk por incumplir la ley de servicios digitales de su territorio, lo que ha agravado aún más las tensiones transatlánticas. Desde que Trump volvió al poder en 2025, la UE y Estados Unidos se han enfrentado por la aplicación de las normas digitales del bloque. La administración de Trump acusa a la UE de atacar únicamente a las empresas estadounidenses, pero el bloque afirma que su legislación no es discriminatoria.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha reunido en Londres con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido, en lo que el canciller alemán describió como un momento decisivo para avanzar en las conversaciones de paz destinadas a poner fin a la invasión rusa de Ucrania. We are still and remain strongly behind Ukraine and giving support to your country, because we all know that the destiny of this country is the destiny of Europe. So that's the reason why we are here, trying to figure out what we can do. And nobody should doubt on our support for Ukraine. Si se alcanza un alto el fuego, Europa asumiría la mayoría de las garantías de seguridad. Tras la filtración del plan de paz de Washington, los líderes europeos han intensificado esfuerzos para hacer valer su postura. And now I think the main issue is a convergence between our common positions, Europeans and Ukrainians, and the US to finalize these peace negotiations and re-engage a new phase in the best possible conditions for Ukraine, for the Europeans, and for our collective security. El respaldo europeo llega después de que Donald Trump criticara a Zelensky por no haber leído la propuesta. El presidente ucraniano tiene previsto viajar a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN y con los líderes de la UE. Las movilizaciones de agricultores en Creta están siendo muy accidentadas, con enfrentamientos entre agricultores y policía y el bloqueo de los aeropuertos de Heraklion y La Canea. En Heraklion, los agricultores intentaron romper el bloqueo policial y la policía recurrió a disparar productos químicos cuando comenzó el lanzamiento de piedras. Los agricultores y ganaderos de Creta dijeron que harían lo que fuera para bloquear el aeropuerto y tras varias horas de enfrentamientos con la policía antidisturbios consiguieron romper el bloqueo y entrar en el estadio Nikos Kazantzakis. El aeropuerto se cerró y dos vuelos que se aproximaban, uno de Atenas y otro de Rodas, no pudieron aterrizar y se les pidió que regresaran al aeropuerto del que habían despegado. Al mismo tiempo, en La Canea, los agricultores bloquearon la entrada al aeropuerto, prohibiendo a todo el mundo entrar o salir de él. Al principio parecían entenderse pacíficamente con las fuerzas policiales, pero comenzaron los lanzamientos de piedras y los disparos de sustancias químicas, la policía se retiró y los agricultores dañaron un coche aparcado y un furgón de la policía antidisturbios. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición del noticiero Telesucesos. Un abrazo. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.